Ahora, y fíjate que es entretenido porque todo esto, al final del día, termina en un gran malentendido, creo yo, respecto de conceptos como el fascismo, ¿no? Porque en Chile yo he visto este último tiempo mucho fascismo, pero ese fascismo no proviene de los llamados fachos, ¿no? Ni los llamados menos de los llamados fachos pobres, ¿no? Proviene de otros sectores políticos donde se hace una suerte de ejercicio de un fascismo alucinante, que tal vez podríamos aprovechar de hablar que lo que diablo es el fascismo y por qué en Chile terminamos llamándole fachos a la gente de derecha en condiciones que el fascismo es fundamentalmente del otro lado, ¿no? Sí, el fascismo es una doctrina colectivista, Por supuesto. Es socialista. Nacionalsocialista, es por de pronto. nacionalsocialista. Mussolini había sido un alto funcionario del Partido Socialista Italiano, después él fundó su movimiento, pero el presupuesto central del fascismo es que las necesidades del individuo están sometidas a las del colectivo, y que el colectivo es anterior al individuo, y que el bienestar del colectivo debe priorizarse siempre por sobre el del individuo. Y eso significa que el individuo debe estar sometido en sus acciones y sus decisiones a lo que la autoridad, que supuestamente representa ese colectivo, le determina. Y si tiene que sacrificarlo en aras del bien colectivo, tiene que sacrificarlo, así de simple. Es una doctrina además anticapitalista. Hitler y Mussolini hablaban clara y textualmente en contra del capitalismo liberal occidental americano, ¿eh? Y además judío, porque en el caso de los nazis lo veían como un producto propio del mundo judío. Un subproducto. O un subproducto, claro. Y entonces es una reacción en contra del liberalismo occidental. Mussolini tiene un artículo que se llama La doctrina del fascismo. Y dice textual, en estas palabras, el fascismo es contrario al individualismo liberal. Claro. Porque obviamente pone al Estado como el eje central de la vida en sociedad y el organizador de la vida en común. O sea, el Estado representa ese espíritu colectivo. Y el que controla el Estado, el líder de ese Estado, es el encargado y el portador del bien común. Perfecto. Entonces, ¿eso a qué se parece? A lo que decimos los liberales, que decimos, por favor, achiquemos el Estado. Acuérdate que Mussolini decía, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo decía Mussolini. Y Hitler prometía derechos sociales para todo el mundo. Exacto. Entonces, cuando uno ve el programa de gobierno del Partido Nacional Socialista, que ellos ganan democráticamente, no nos olvidemos. Por supuesto. Bueno, él después hace toda una operación para quedar de canciller y cerrar el sistema, pero era un programa muy de derechos sociales para los trabajadores y proletarios. Es que eso te iba a decir. Ahora, por lo tanto, uno podría hablar con cierta propiedad, por ejemplo, que el Frente Amplio es mucho más cercano al fascismo. Es mucho más cercano al fascismo. Absolutamente, pero absolutamente. O Revolución Democrática. Pero totalmente. Perfecto. Pero si ideológicamente vienen de la misma matriz, el colectivismo. Eso es mucho más parecido a lo que propone un grupo como Revolución Democrática. Que el Frente Amplio. O sea, mucho más parecido. Pero mucho más. El fascismo es más parecido a Revolución Democrática o a Frente Amplio que a la UDI, ¿no? Que a la UDI de hoy, porque si tú vas a la derecha conservadora hace 100 años atrás, donde a pesar de que ellos obviamente tampoco discutían la propiedad privada, pero eran muy corporativistas, eran muy de que el Estado controlara, de que no hubiera libre comercio, de que la economía el Estado la manejara y todo eso. Y aparte con un componente conservador, que ese sí es propio más del fascismo. El fascismo toma esta cosa más conservadora. Claro. Entonces ahí se parece también la derecha antigua, ¿no? Hoy día que la UDI sigue manteniendo el tema más conservador, pero liberal en lo económico es menos parecido que lo que dice de Revolución Democrática o lo que dice el Frente Amplio. Mucho más cercanos son ellos, en su teoría, al fascismo, si lo lees bien, absolutamente, que cualquiera que defienda la libertad del individuo. Maravilloso. Hemos estado cerca del populismo nosotros aquí en Chile, ¿no? A mí me parece que el Frente Amplio claramente sigue la doctrina populista, o sea, su programa de gobierno es espantoso, después la nueva mayoría se compró cada vez más términos populistas, incluso la presidenta Bachelet, sin ser una populista de frentón, que nosotros lo decimos en el libro, no se puede comparar con otro, pero abrió compuertas que dieron pie a propuestas populistas y a cosas que no se pueden cumplir, como la gratuidad para todo el mundo, que ahora no tienen la plata, un montón de beneficios que se prometieron que tampoco pueden financiarse, duplicamos la deuda del Estado en 4 años, y así sucesivamente. Entonces se abre esa compuerta de los ofertones, y una vez que tú abres esa compuerta como político, para ganar una elección es muy difícil si no caes en eso. Hasta Piñera empezó a hablar de la gratuidad en la educación superior
para ganar la segunda vuelta. Entonces, o sea, habría sido contagiado por el populismo. Yo Piñera. creo que la campaña de él en ese aspecto fue contagiada, pero es que tampoco podía restarse porque calculó que si no lo ofrecían una de esas perdía. Pero cuando además el electorado se acostumbra a eso, que también uno dice los políticos tienen la culpa, pero los electores también tenemos la culpa, a que le ofrezcan cosas gratis y vota por el que más le ofrece, como si esto no lo fuera a pagar él mismo de alguna manera, es donde también se arruina el país, ¿te fijas? Ahí es donde empezamos por un camino que no tiene retorno, porque la democracia se convierte en una feria. Entonces de ofertones. De ofertones. Y el político viene y ofrece algo que no paga con su dinero, porque si lo pagara con su dinero no lo ofrecería. Y el votante elige al político que le ofrece más, porque cree que él tampoco lo va a pagar con su dinero, sino que se lo van a quitar a otro para que se lo den a él. Y entonces terminas con la democracia totalmente tergiversada. Ahora, el nombre tiranía de la igualdad es fuerte, sí. No solo es fuerte, es muy decidor, ¿no? Es muy decidor. Lo que ocurre es que hay dos tipos de igualitarismo en general. Yo los distingo. Uno es el igualitarismo ético, que es el fundamento del liberalismo, de lo que yo promuevo. En el fondo, yo soy un igualitarista radical, pero en el sentido moral de la expresión, en el sentido de que todos los seres humanos, independientes de sexo, condición, origen, etcétera, tenemos el mismo derecho y la misma dignidad, el mismo derecho fundamental y la misma dignidad. Esa igualdad. Y por lo tanto, tiene que haber igualdad ante la ley. Como somos iguales tú y yo y todos los demás, entonces se nos aplican las mismas reglas, ¿no? Es como en el fútbol, ¿eh? Se asume que todos los jugadores son iguales, moralmente hablando. Nadie asume que son iguales físicamente. Messi tiene otros talentos que un jugador de segunda división, pero las reglas son las mismas, ¿ya? Pero yo tengo la sensación de que todo el mundo entiende que la igualdad se refiere a eso, ¿no? Yo no creo. A ver. Hay gente que piensa que la igualdad tiene que traducirse a otras dimensiones. Por ejemplo, no puede haber diferencias en el acceso a bienes que se consideran fundamentales del tipo educación, tipo salud, tipo vivienda, tipo pensión, etcétera. Y ahí ellos dicen, pensadores más bien de línea colectiva. Igualdad a la que tú no adscribes como concepto. Oye, ¿y cómo se articula ese planteamiento de la tiranía de la igualdad con el engaño populista que escribiste con Gloria Álvarez? Nosotros tenemos ahí un capítulo en el engaño populista sobre la obsesión igualitaria. Lo que ocurre es que por eso te lo pregunto. Sí, es una cosa que vuelve una y otra vez y es muy sintomático de la política en general, pero de los populistas latinoamericanos en general, hablar de la igualdad. No hablar, sino que insistir a un nivel histérico con el tema de la igualdad, porque hablar de la igualdad lo hacen muchos políticos de distintos sectores. Pero insistir a un nivel obsesivo con el tema de la igualdad y que la desigualdad, porque el populista, ¿qué hace? La definición de populismo clásica es divide la sociedad entre los abusadores y los abusados, y el pueblo supuestamente virtuoso es la víctima de la élite corrupta que los abusa, ¿no? Y que se llena de los bolsillos y todo lo demás a expensas del pueblo. Sin ir más lejos, Adolf Hitler. Bueno, él decía eso. Por de pronto. Y era un gran populista. Por de pronto. Lo mismo que Perón, lo mismo que Chávez y toda esta gente. Bueno, entonces, con esa lógica ellos dicen, vamos a redistribuir. Vamos a quitar los que están arriba para redistribuir para abajo. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Exactamente lo contrario la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo contrario. O sea, primero, sí, empiezan a redistribuir, pero se roban toda la plata. De partida. O sea, al principio llega, pero en el camino se roban una buena parte de la plata. Hay cosa de ver Venezuela, todos estos lados es terrible, Argentina, en fin. Y segundo, destruyen la economía. Entonces, al final terminas matando la base productiva que te permite a la gente sostenerse sobre sus propios pies, pues están todos mendigándole al Estado que le reparta limosna. El caso venezolano ya es un extremo, pero uno puede ir a otros países de América Latina y ver el mismo problema. Entonces, es una pésima solución el insistir con la redistribución y como el camino para sacar adelante a la gente. No funciona.